Hola, esto sería un resumen de una clase tipo de análisis 2 donde vemos conceptos de la teoría que a mi criterio van a servir para poder entender los ejercicios y temas que siguen. Vamos a estar viendo distancia, entorno, punto interior, punto exterior y punto frontera dentro de lo que es nociones de topología, que si bien en clase por ahí se extiende mucho, la idea de esto es que se entienda el concepto puntual de lo que es cada uno, y para mí es suficiente para poder entender lo siguiente y los ejercicios. Bien, empecemos por distancia. Distancia entre dos puntos. Tenemos que en R1 la distancia entre un punto A y un punto B es simplemente el módulo, es decir, siempre positivo, de la diferencia entre el punto B y el punto A. En R2 vamos a tener lo mismo, la distancia entre dos puntos, pero ahora el punto A va a tener componente en X y en Y, y el punto B en el eje X y en el eje Y también, va a ser igual al módulo de la diferencia, que nos va a dar la raíz de la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Tenemos que en R1, como se ve en análisis 1, vamos a tener el eje X, y de 0 a tenemos una distancia, de 0 a b una distancia, y la diferencia entre ambas nos va a dar la distancia entre estos dos puntos. En R2 tenemos, según el eje X y el eje Y, tenemos, como vimos acá, el punto A va a tener componente en A1, que va a ser según el eje X, y A2, que va a ser según el eje Y. Y es lo mismo con el punto B, la distancia del centro a la distancia del centro a B, la diferencia entre estas dos distancias va a ser la distancia entre ambos puntos. Entonces, siguiendo con distancia entre dos puntos, pero esta vez para R3, vamos a tener lo mismo, va a ser la distancia entre ambos puntos, ahora con A con componentes en X, en Y y en Z, va a ser la diferencia del módulo, y nos va a dar la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Entonces podemos decir que para un espacio Rn, la distancia entre dos puntos va a ser siempre la sumatoria de la diferencia al cuadrado de estas distancias. Entonces, según los tres ejes, vamos a tener un punto A con sus tres componentes, un punto B con sus tres componentes, y la distancia del 0 a A y la distancia del 0 a B, su diferencia, va a ser la que marcamos acá. Esta sería la distancia en R3. Entorno. Tenemos que el entorno en R1, como se vio en análisis matemático 1, vamos a tener el entorno en un centro, que en este caso va a ser 4, y un radio, que va a ser 1. Entonces, por definición de entorno, decimos que cualquier punto X perteneciente a los reales, tal que la distancia de Sx al centro, que va a ser 4, tenga que ser menor a 1, que simplemente tenga que ser menor al radio de este entorno. Entonces tenemos nuevamente nuestro eje X, tenemos el centro y el radio 1, que va a ser hasta 3 y hasta 5. Así que todos estos valores, 4,2, 4,3, 4,9, es infinito los puntos que tenemos entre 3 y 5. Como vemos acá, representa este punto X cualquier valor de todos los dentro del entorno. Ahora, el entorno en R2 va a ser lo mismo, pero nuestro punto ahora va a tener dos componentes y luego tenemos el radio. Entonces, para un punto cualquiera de valor X e Y, es decir, de componentes X e Y pertenecientes a R2, tal que la distancia de ese punto cualquiera, A, nuestro punto A, sea menor al radio. Es decir, tenemos X e Y, sus ejes, tenemos el punto A y un radio R. Este radio hace una barrida a todos los puntos que pertenecen a nuestro entorno, es decir, nuestro radio R, y con esa barrida conforma nuestro entorno en el punto A. Este puede ser de radio mayor
o de radio menor, pero nuestro punto de componente x e y siempre tiene que estar dentro de el entorno para que pertenezca al mismo. Eso es lo que nos está diciendo la fórmula, que nos dice que se la define a partir de la definición de distancia. Entorno reducido. Entorno reducido en análisis matemático 1 es simplemente la definición de entorno, que es todo esto, menos el punto que se ubica en el centro del entorno. Es decir, que en R2, bajo los mismos conceptos, pero ahora nuestro punto va a tener dos componentes, cualquier valor xy perteneciente a R2, tal que la distancia de un punto cualquiera a nuestro punto sea menor al radio, la definición propiamente dicho de entorno, menos el mismo punto que utilizamos como centro. Tenemos acá en el eje, en R1, que todos estos puntos pertenecen al entorno menos el punto 4, por eso se representa con una circunferencia vacía y no un punto lleno. Entonces todos los puntos x van a valer estos valores menos el valor 4 de nuestro entorno. Eso es la definición de entorno reducido, que normalmente se escribe así, pero con una tilde o un asterisco acá, lo mismo en R2. Ahora en R2 tenemos nuestros dos ejes, tenemos nuestro punto A de componentes A1 y A2 respecto de los ejes x e y. Vemos que el punto no es lleno, sino es un punto vacío, y tenemos el barrido de R. Vamos a tener R y va a componer nuestro entorno, pero sin el valor central. Siguiendo con entorno, en R3 va a ser lo mismo. Tenemos a nuestro entorno en un punto respecto de los tres ejes con nuestro radio. Entonces, todo punto perteneciente a R3 tal que la distancia entre el punto y nuestro punto cualquiera sea menor al radio. Tenemos nuestros tres ejes, nuestro punto, y en este caso va a formar una esfera. Nuestro radio con su barrido va a formar una esfera respecto de nuestro punto A. Entonces todos los valores dentro de esta esfera van a pertenecer al entorno. En R2 tenemos una superficie y en R1 tenemos una recta. Puede agrandarse o puede ser inferior. Luego tenemos puntos interiores. Punto interior del conjunto D. Es así si solo si existe una distancia o R mayor a 0, o sea radio mayor a 0, tal que nuestro entorno del punto A con su radio R esté incluido dentro de nuestro conjunto D. Tenemos acá nuestro conjunto D y nuestro entorno respecto del punto A. Este puede ser mayor, pero ven que no se excede de nuestro conjunto D, o puede ser inferior, pero siempre todos los puntos en nuestro entorno tienen que estar dentro del conjunto D para que cumpla con esta condición. Suponemos, tenemos un conjunto D' que es un conjunto de puntos internos, porque nosotros definimos así, alguien nos aseguró que es así. Entonces, el conjunto D es abierto si solo si es un conjunto de puntos internos, o sea que es igual a ese conjunto de prima. Como tenemos acá, este conjunto de prima tiene todos puntos internos y para que D sea abierto tiene que ser igual a este. Luego seguimos y tenemos puntos de acumulación. A es punto de acumulación del conjunto D si solo si para todo radio mayor a 0 se cumple, esto significa se cumple, que en un entorno reducido respecto del punto A con radio R, si lo intersectamos con un conjunto D, es distinto a un conjunto vacío. Es decir, en la intersección de ambos siempre un punto tiene que pertenecer al otro. Tenemos acá que cumple, porque todos los puntos en su intersección tienen puntos del conjunto D. Hasta acá es un punto interno básicamente. Se puede agrandar también o
puede ser de radio inferior, sigue siendo un punto interno, pero si vale todos estos puntos, es decir, puede valer este punto acá, este punto acá, este punto acá, como lo vieron que se movió recién, y su entorno es lo suficientemente grande, es decir, su radio es lo suficientemente largo para que también haya puntos dentro del entorno que no intersecten con el conjunto, pero a su vez que su intersección sí tenga puntos del conjunto D, entonces es un punto de acumulación y también deja de ser un punto interno. Vemos que cumple con esto. Es distinto a un conjunto vacío, sí, porque esta intersección pertenece a ambos. Suponemos nuevamente, D' es un conjunto de puntos de acumulación, entonces D cerrado sí solo sí ese conjunto de puntos de acumulación está incluido o es igual al conjunto D. Tenemos acá nuestro conjunto D y este D' en este caso es igual al conjunto D, también puede ser inferior y en cualquiera de los casos el conjunto D va a ser cerrado. Siguiendo tenemos puntos exteriores. A es un punto exterior si solo así para todo radio R se cumple. Que el entorno reducido respecto de un punto y radio R intersectado con el conjunto D da un conjunto vacío. Es decir, este punto A cumple con esa condición y cualquiera de todas esas posiciones y de todo el espacio R2 va a cumplir con esa condición. Luego tenemos punto frontera y es el último, donde A es un punto frontera de un conjunto D, sí solo sí. El punto A no es interior y no es exterior, es decir, no cumple con las condiciones de ser interior ni tampoco la de ser exterior. Vemos acá nuestro conjunto D y A es punto de frontera de un conjunto D. Toda esta línea roja, todos estos son puntos que representan a este A. ¿Por qué? Porque todos estos son puntos fronteras. ¿Por qué? Ahora vemos. Tenemos nuestro punto A en esa línea roja y en un entorno de radio R y vemos que no todos sus puntos pertenecen al conjunto D, por lo tanto no es interior. Y a su vez la definición de ser exterior es que el punto A esté acá y su entorno nos dé un conjunto vacío si lo intersectamos con el conjunto D. Por lo tanto tampoco es exterior y este sería un punto frontera. Bueno, estos conceptos son los que considero mínimos necesarios para poder hacer los ejercicios de la guía de análisis matemático 2.